¿Por qué escribir ensayos de teoría escénica sobre teatralidad, público y democracia? ¿Podrías platicarnos además algo sobre cómo concebiste el libro? El, Mira, el libro tiene un punto de partida bien pragmático. Era simplemente la intención inicial, era reunir trabajos que yo había hecho en los últimos años. Llevaba varios años sin hacer un libro y había publicado bastantes trabajos y dije, bueno, pues los voy a reunir en principio simplemente con la idea de recogerlos y hacerlos más accesibles. Y llevaba tiempo intentando hacer eso y no me terminaba porque los veía reunidos y metía uno, sacaba otro, cambiaba alguno, escribía algún capítulo nuevo y no terminaba de tener forma. Y bueno, y esta última vez pues di con esa estructura en tres partes y de pronto pues me lo hizo posible reunirlos. El problema es que me fui metiendo en eso y, bueno, fui avanzando, haciendo cambios y me fue llevando a otro lugar digamos, el que me fue conflictuando mi propia escritura y el contenido de los trabajos. Y eso lo fue haciendo más difícil. Así que, por un lado, la respuesta es muy fácil porque es un afán simplemente de ordenar una serie de trabajos, pero por otro lado, al final terminé llegando o sea, creo que el libro, tanto a nivel formal como de contenido, está sin resolver o sin contestar. Esas páginas en blanco que hay al final realmente no es solo algo simbólico, sino también porque la recopilación de los trabajos me fue planteando preguntas tanto de escritura como de contenido que, bueno, que si las quería contestar no iba a escribir ese libro, sino el siguiente. Así que lo planteé así. En el libro trabajas conceptos que inciden no únicamente en el pensamiento sobre las artes, sino en el pensar sobre la vida y la existencia misma, la sociedad, el lenguaje, la política, etc. Pienso en la performance o lo teatral embistiendo a la representación, con la idea de la acción y sus implicaciones como discurso estético, que aquí cito la inmediatez, la promesa de transformación, la experiencia. ¿Cómo la acción se relaciona con el público, la democracia? ¿Cómo la acción puede transformarse en pensar o cómo piensa la acción? Esa pregunta de la relación entre la acción y la democracia, o cómo la acción se transforma en una forma de pensar o en un movimiento colectivo, es a la que la propia dinámica de la escritura, cuando empecé a enfrentarme con lo que había hecho en los últimos años, es la dirección que fue apuntando, ¿no? El problema y por eso también el libro, de las tres partes que tiene, el primer bloque viene así como el mito de la acción o la crítica de la acción, porque la acción ha sido pues, uno de los grandes mitos políticos y también artísticos, ¿no? Con la performance y con la idea de acción, bueno, en las artes en general. Y me parece que lo que pone la acción en crisis es justamente la pregunta acerca de su posibilidad social, como posibilidad de transformación, y eso pasa por la relación con el público y eso nos lleva al problema de la democracia. Entonces, yo para mí creo que el momento en el que estamos y también el conflicto teórico que se va formulando a lo largo del libro es en qué medida necesitamos una acción que ya no es una acción dirigida por un sujeto político o artístico, la figura del político, del artista, y que luego va a servir de guía para un grupo o para el público, sino una acción que es aquella que da lugar a otra acción que abre un espacio colectivo de creación o de movimiento social. Esa segunda acción, que sería la colectiva, y que en el caso del arte pasa por la pregunta del público, es el horizonte de discusión al que fue conduciendo el libro y es donde yo dejé esa
pregunta o grupo de preguntas que tú has recogido ahí, pues como problema para discutir. Yo creo que este libro pues en algún momento dará lugar a otro libro que no sé cómo será, donde ese punto de llegada será un punto de partida. Bueno, que dice un fragmento del libro que me sorprendió mucho. Dice, versa sobre la dicotomía entre la teoría y la práctica. Dices que tanto la teoría como la práctica se basan a sí mismas. Y la frase es, cito literal, tanto la teoría como la práctica definen fenómenos suficientes en sí mismos. En algún sentido, ni la teoría necesita de las prácticas ni las prácticas de las teorías, cierro cita. Sin embargo, apuntas más adelante, vuelvo a abrir la cita, es desde la heterogeneidad de la práctica frente a la teoría y viceversa, desde donde resulta efectiva dicha relación como espacio de conflicto. Lo contrario sería reducir la potencialidad de uno de estos aspectos para ponerlo al servicio del otro. ¿Cómo abrir esos espacios de confrontación? Cierro cita. ¿Cómo abrir esos espacios de confrontación? Es a través de la acción que se reterritorializan. Esta me dio una libertad porque no la usas en el libro, el concepto, la teoría y la práctica. ¿Puedes mencionar algún ejemplo? Bueno, esa frase que has leído, la verdad que me parece que es uno de los de los conflictos, digamos, si por un lado está la acción y el discurso que da sentido a la acción, en la traducción de eso en otro campo, pues en el campo más cultural, donde se habla tanto de práctica, pues sería esa relación entre práctica y teoría. Y creo que yo a la conclusión a la que llego y que no tiene una respuesta teórica, sino que la resuelves por la práctica, y en el caso del libro tendría que haber sido resuelta por la propia práctica de la escritura, me parece que es una de las grandes preguntas o horizontes, es decir, cómo conciliar dos cosas que según la idea que yo defiendo, la hipótesis que es la que tú has leído, no tiene una continuidad. Y ahí me parece que pese a la afirmación de que tenemos que buscar una teoría que desarrolle, que complemente la práctica, o al revés, una práctica que complemente la teoría, yo, a partir del campo de las artes, que tomo como punto de partida, pero en general también, como tú has dicho, del medio social, cuando ves cómo funciona esa relación entre teoría y práctica, me parece que hay algo como un poco de engaño, de hipocresía, porque en realidad es una especie de necesidad bien pensante la que nos dice, bueno, tiene que haber un poco de teoría y un poco de práctica, tanto en la academia como en la vida, cuando todas esas relaciones que tratan de complementar la teoría con la práctica dentro de un mismo plano terminan sometiendo la práctica a la teoría, porque la teoría tiene una capacidad expansiva increíble. Es decir, que toda la defensa que se hace de la práctica en nuestra cultura en realidad tiene mucho de teórico en sí mismo y eso la inhabilita como práctica. Y es por eso que yo defiendo ahí que la única relación posible que puede enriquecer tanto la práctica como la teoría es confrontarla desde su heterogeneidad formal, es decir, buscando los límites, que la teoría me cuestione los límites de la práctica y viceversa, que la práctica cuestione la capacidad expansiva de las ideas, ¿no? Y esto hay que discutirlo luego para cada campo en concreto, ¿no? Porque es algo que puede sonar así muy bien, pero realmente hay que buscar en cada práctica desde qué límite se puede confrontar con la teoría. También hay que pensar que pensamos en la teoría, pero y también plantearlo desde la teoría y práctica de cada medio. Es decir, porque pensar en sí es una práctica, o escribir es una práctica, o hacer cine. A veces identificamos la teoría como las reflexiones filosóficas y la práctica como el hacer, y en realidad ahí estamos invisibilizando la propia práctica del pensamiento o la propia teoría de una práctica como cualquier expresión artística. Y es por eso que yo creo que desde ese campo un poco de la contradicción
más que contradicción de la heterogeneidad, ahí es posible. Esto también llegué a este punto por mi propia experiencia de relación con artistas, ¿sabes? Cuando, bueno, yo estoy como identificado como teórico, y cuando hablo con artistas me di cuenta que es un campo muy distinto y sin embargo nos llegamos a entender, pero cuando nos entendemos de verdad es cuando yo confronto mi propia práctica como pensador con la propia práctica de ellos. Es decir, ahí sí se abre un espacio común en el que puedes hablar al mismo nivel. Si no se abre ese espacio común, generalmente tú estás tratando de explicar el mundo, que suele ser una posición bastante incómoda, y ellos te están escuchando desde otro mundo y bueno, ahí no es posible ningún diálogo. A lo mejor tú les puedes ayudar porque les das una idea y ellos te ayudan a ti porque ves luego la obra que han hecho, ¿no? Pero para que haya un diálogo, que tiene que haber un cierto espacio común, ahí nos tenemos que acercar desde las prácticas propias, que finalmente pues, unas prácticas son formas de vida, y desde la forma de vida pues sí, ahí podemos hablar todos con todos, porque al fin y al cabo estamos todos vivos. Y es un poco por esto que trataba de romper este mito de la unidad entre la teoría y la práctica. O sea, yo no creo que haya ninguna unidad como entre el cuerpo y la mente y estas cosas. Me parece que es mucho más interesante pensarlo desde el punto de vista del conflicto y las limitaciones, ¿no?